Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión del ciclo de conferencias Las mujeres de la Casa de Austria, Política, Arte y Literatura. Antes de comenzar, como debe ser, con los agradecimientos y antes de presentar a nuestra invitada, quiero hacer un recordatorio importante. Y es que la semana que viene, que será la última sesión ya del ciclo con la que cerramos, no se celebra en martes, sino en jueves. Es decir, que la semana que viene, no se vayan a confundir, nos veremos, pero el jueves, porque, bueno, por distintos problemas de intendencia no podía ser el martes. No pasa nada, pero que nadie vaya a confundirse. Y ahora sí, comienzo mi intervención, como no puede ser de otra forma, dando las gracias al Archivo Histórico Provincial y muy especialmente a su director, Braulio Vázquez, que tan amablemente nos acoge siempre. Es un lujo estar aquí. Por supuesto, también mi gratitud a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y concretamente a su directora, la profesora Nieves López Santana. Esta tarde vamos a disfrutar de la conferencia que va a impartir la profesora Eva Pich Ponce, que es profesora titular en el Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Sevilla. Pero, además de ser profesora en la Facultad de Filología, en el Departamento, como le acabo de decir, de Filología Francesa, ella es también filóloga inglesa, tiene las dos licenciaturas. La doctora Pich Ponce es especialista en literatura comparada y en sus trabajos ha prestado especial atención a la relación entre la mujer, la escritura, el poder y la memoria histórica. La memoria histórica que tan importante es, porque una cosa es lo que son los hechos y son las personas y otra es la memoria que queda de las personas y de los hechos que protagonizaron. Ha desarrollado la doctora Pich Ponce varias investigaciones centradas en la edición y en el estudio de cartas escritas por mujeres del siglo XVI y además, y esto es muy interesante y ojalá en otra ocasión podamos contar con la profesora Pich Ponce, ella ha trabajado en un proyecto en el que han logrado descifrar cartas cifradas, es decir, han logrado interpretar el código o los códigos, porque son varios. Eso es fundamental porque muchas veces las cartas, cuando eran comprometidas, se mandaban cifradas. Y claro, coges esas cartas y no se entiende nada, como pasaba en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, eso ya se hacía en el siglo XVI y antes. Y la doctora Pich Ponce es especialista en esta escritura cifrada del siglo XVI. En la tarde de hoy va a hablarnos de un personaje fascinante, María Tudor. El título de su intervención es María Tudor en la literatura. Y además, Eva Pich Ponce, forma parte del proyecto de investigación Literatura y Regionalidad en la España de los siglos XVI y XVII, Las mujeres de la Casa de Austria, que es el proyecto de investigación que ha impulsado la celebración de este ciclo de conferencias. Así que, sin más, le doy la palabra a la profesora Pich Ponce, agradeciéndole mucho que quiera estar hoy aquí compartiendo su sabiduría con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Y antes de comenzar, quisiera dar las gracias a Cristina Moya por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias sobre las mujeres de la Casa de Austria, que me parecen fundamentales para dar a conocer y para reivindicar también el papel de estas mujeres, tanto en la historia como en la literatura. Y hoy me voy a centrar en María Tudor, como saben, era hija de Catalina de Aragón, quien a su vez era hija de Isabel la Católica. Entonces era hija de Catalina de Aragón y de Enrique VIII de Inglaterra. Fue también esposa de Felipe II. Entonces es una figura muy conocida tanto a nivel académico como a nivel popular. Sin embargo, en los libros o biografías de ella se suele hacer especial hincapié casi siempre en tres hechos que parecen resumir su reinado. El primero, las dificultades que tuvo para acceder al trono. ¿Se me oye? Las dificultades que tuvo para acceder al trono.
su matrimonio con Felipe II, tanto la negociación del matrimonio como la posterior falta de herederos, porque no consiguieron tener hijos, y finalmente que 284 personas fueron quemadas vivas y otras 30 murieron en la cárcel, ¿no? Y esto último es fundamental porque, como saben, María Tudor se la conoce más como Bloody Mary, ¿no? María la Sangrienta, María la Sanguinaria, y es debido a esto, ¿no? A que 300 personas murieron durante su reinado. Hay que tener en cuenta que la persecución religiosa, desgraciadamente, era un hecho muy habitual en el siglo XVI. Evidentemente, las acciones de María Tudor hoy en día serían consideradas genocidio, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, en el siglo XVI era una práctica bastante habitual y cada vez más los historiadores están mostrando cómo en realidad María Tudor no fue una persona tan sanguinaria como se dice. Por ejemplo, su padre, ¿no? Anna Whitelock, ha demostrado cómo su padre Enrique VIII mató a muchísimas más personas. Tan solo en una rebelión de los católicos contra la imposición del protestantismo en 1549 murieron unos 5.500 católicos. Como señala Eamon Duffy, en la época de Isabel I de Inglaterra, ¿no? La sucesora de María Tudor, no se quemó a los católicos, pero sí que se estranguló, destripó y desmembró a más de 200, y tras una nueva revuelta católica en 1569, Isabel mandó ejecutar a 800 personas. Y sin embargo, en la memoria histórica de Inglaterra, y no solo de Inglaterra, ¿no? A nivel internacional, pues María Tudor parece que se opone a todo a su sucesora Isabel I, quien pasará a ser recordada como una persona valiente, culta, bella, patriótica, ¿no? Parece ser todo lo contrario. En la cultura anglosajona, lo que se suele saber de María Tudor se puede resumir, ¿se ve bien el PowerPoint? Parece que se ha desconfigurado un poco la letra. Entonces, en la cultura anglosajona, lo que se suele saber de María Tudor se puede resumir mediante una serie de adjetivos que encontramos sistemáticamente en las descripciones de ella. Por supuesto, Bloody Mary, es decir, María la Sangrienta o la Sanguinaria, estéril, vieja, fea, loca, histérica, fanática, fracasada, traidora, etc. Esta imagen tan negativa que se ha transmitido de ella se basa en realidad en toda una serie de textos que han marcado el recuerdo que se tiene de esta figura histórica y que generalmente aparece descrita, pues como vemos, o bien como una persona muy fea, muy vieja y sometida al Papa y a su esposo español, Felipe, o bien aparece como una fanática, loca, histérica y muy cruel. Entonces, en esta conferencia vamos a observar cómo esta representación tan negativa de María Tudor se fue construyendo con los años y a través de los siglos, y cómo recientemente se tiende a reconsiderar, aunque no siempre, esta interpretación de la historia. Vamos a recordar muy brevemente la historia de María Tudor para situarla un poco en el contexto de la época. Como hemos dicho, María Tudor era hija de Catalina de Aragón y de Enrique VIII de Inglaterra. Tuvo una educación privilegiada para la época porque se escribieron distintas obras muy interesantes para su formación, por ejemplo, por el humanista Juan Luis Vives, valenciano, que se convertirían en verdaderas guías para las demás mujeres de la corte. Sin embargo, cuando su padre, Enrique VIII, decide separarse de Catalina y contraer matrimonio con Ana Bolena, María, de repente, pues, considerada ilegítima, sus derechos en la línea de sucesión pasaron a su hermanastra Isabel, y en 1536, a su vez, Ana Bolena pierde el favor del rey, es decapitada, y entonces Isabel, pues, también es excluida de la línea de sucesión. Enrique VIII se volvió a casar 6 veces, consiguió tener descendencia con la tercera esposa, Juana Seymour, vendría a Eduardo, y como en 1544 vio que no conseguía tener más descendencia, cambió de opinión y entonces decidió que tras su muerte reinaría Eduardo, pero que si Eduardo moría, reinaría María Tudor.
y si María moría, reinaría Isabel, es decir, las volvió a incorporar en la línea de sucesoria. Entonces, tal y como estaba previsto por el testamento de Enrique VIII, tras la muerte de Enrique le sucede Eduardo VI, que es tan solo un niño de 9 años. Entonces, su breve reinado fue tutelado primero pues, por un consejo de regencia, liderado primero por su tío, Eduardo Seymour, y después por John Dudley, conde de Northumberland, y estos hombres realmente gobernaron en su nombre, ¿no? Él era un poco una marioneta y eran ellos los que gobernaban. Recordemos que Enrique VIII, para poder divorciarse de Catalina de Aragón, rompe con Roma, ¿no? Rompe todas las relaciones con el Papa, aleja a Inglaterra, ¿no?, de toda la autoridad papal, y Eduardo VI continuará con esa reforma religiosa. Eliminará la iconografía, por ejemplo, de católica, eliminará los altares, y los disidentes religiosos fueron perseguidos, encarcelados o quemados. A pesar de su juventud, pues, Eduardo VI tenía una salud muy frágil, una salud muy delicada, y entonces Northumberland tenía miedo de que muriese Eduardo y subiera al trono María Tudor, que era católica. Era católica y además era la prima de Carlos V, porque recordemos que Catalina de Aragón era hija de Isabel la Católica, igual que Juana, ¿no?, madre de Carlos. Entonces eran primos. Entonces los ingleses tenían miedo también de que si reinaba María Tudor, pues el imperio español se iba a entrometer en los asuntos de Inglaterra. Entonces deciden volver a declarar a María y a Isabel bastardas. Es decir, se las excluye otra vez de la línea de sucesión y en su lugar encuentran a una joven que se llama Juana Grey, bisnieta de Enrique VII de Inglaterra, y que casualmente poco tiempo antes se había casado con el hijo de Northumberland, ¿no? Es decir, que era su nuera, y era una manera para él, ¿no?, si reinaba esta figura histórica, pues claro, una manera de afianzar su poder, ¿no? Entonces, en lugar de María, quieren que Juana Grey sea reina si muere Eduardo. Eduardo VI murió de tuberculosis el 6 de julio de 1553, con tan solo 15 años, y el 10 de julio entonces se anuncia la muerte del rey y Juana es proclamada reina. Sin embargo, María Tudor no estaba dispuesta a aceptar ese nombramiento, ni a ser apartada de la corona. Consigue escapar porque intentaron capturarla, ella consigue escapar y distintos grandes señores se fueron sumando a su causa y en cuestión de días María estaba al mando de un verdadero ejército dispuesto a defender su trono. Mientras tanto, al ver que a María pues, mucha gente la apoyaba, empezaron a surgir dudas entre los miembros del Consejo y finalmente aceptaron el 19 de julio firmar un acta en la que se derrocaba a Juana y se proclamaba a María reina de Inglaterra. Entonces Northumberland fue condenado a muerte y ejecutado, pero María decidió perdonarle la vida a Juana Grey, porque consideró que había sido, al fin y al cabo, pues, utilizada por las personas que la rodeaban. Entonces la encierra en la Torre de Londres, pero no la mata. Esta subida al trono de María Tudor fue muy bien acogida por el pueblo, muy bien acogida, tanto por católicos como protestantes. Muchos textos celebran, he puesto aquí solamente unos cuantos títulos, pero muchos textos celebraron esta subida al trono de María como reina legítima de Inglaterra, y escribieron muchas baladas, sermones, panfletos, obra de teatro, muchísimos textos en los que se ensalzaba la figura de María y también se hablaba, ¿no?, del papel de la providencia en la victoria de esta. María aparece descrita muy positivamente como la salvadora del reino, compasiva, como un consuelo, llena de virtudes, como la que ha traído la esperanza.
Y entonces la presentan sobre todo como la heredera legítima, porque en realidad tanto católicos como protestantes veían que la subida al trono de Juana Grey, pues lo único que hacía era perpetuar en el poder a Northumberland, ¿no? Y para ellos la heredera realmente era la hija de Enrique VIII, es decir, María Tudor. Pero María Tudor tuvo que casarse. La cuestión del matrimonio se plantea enseguida, dado que la reina tenía 37 años, y necesitaba rápidamente descendencia, porque ella tenía claro que quería restaurar el catolicismo en Inglaterra. Y sabía que si ella se moría, la que iba a reinar iba a ser Isabel, y Isabel era protestante. Entonces necesitaba tener un hijo inmediatamente. Paralelamente, Carlos V consideró que el matrimonio con su hijo Felipe, pues, entre Felipe y María, pues, sería beneficioso para el imperio, sería una buena alianza, ¿no? También para aislar a Francia, ese país con que siempre estaba, ¿no?, enemistado Carlos V. Entonces ordena en secreto a su embajador Simón Renard descubrir si María Tudor aceptaría un marido extranjero o si su futuro marido debía pertenecer al reino de Inglaterra. Y esto era muy, muy importante, era una cuestión muy problemática para los ingleses, porque hay que pensar que María Tudor fue la primera reina de Inglaterra, no tenían precedentes. Y en aquella época se consideraba, ¿no?, que una mujer tenía que hacer lo que le dijera su marido. Entonces ahí ellos veían que había un problema, porque, claro, la reina como mujer tendría que obedecer a su marido. Y si su marido era español, entonces, pues, claro, no pensaría en los intereses de Inglaterra, sino de España. Entonces, para el consejo, animaba a María Tudor a casarse con un inglés, le proponía incluso el nombre de Eduardo Courtenay, de 25 años, un bisnieto de Eduardo IV de Inglaterra, pero María Tudor prefería un marido extranjero. Y además consideraba que Felipe sería un buen candidato, dado que supondría una alianza política muy interesante, ¿no? El 28 de octubre, María Tudor anunció a Simón Renard en secreto que aceptaba casarse con Felipe. Entonces, cuando los consejeros de la reina vieron que ésta ya había tomado su decisión, pues lo que intentaron fue llegar a un acuerdo sobre los términos del matrimonio. Y al final se decidió que aunque Felipe, pues, llevaría el título de rey, en realidad no tendría ningún poder en la región. Pero todas estas negociaciones se realizaron con mucha dificultad, con muchas conspiraciones dirigidas por algunos ingleses, pero también alentadas por Francia. Y sobre todo, una de las más conocidas tuvo lugar en noviembre de 1553, cuando se descubre una conspiración entre Francia, algunos nobles ingleses que pretendían destronar a María y poner en su lugar a Isabel y casarla con Courtenay. Esta conspiración, conocida bajo el nombre de Rebelión Wyatt, se oponía al matrimonio, ¿no?, porque Felipe era español y porque Felipe era católico. Entonces, en ese caso, una vez más, María Tudor salió victoriosa, ¿no? Se vio a tiempo, ¿no?, como intentar acabar con esas personas que estaban rebelando, ¿no? Thomas Wyatt sería encarcelado y sería ejecutado. Y en esta rebelión también participó el padre de Juana Grey, es decir, Juana, la que antes había intentado, ¿no?, coger el trono. Entonces, esta vez María vio que ya no podía ser clemente ni compasiva, no podía mostrar piedad, debía dar un castigo ejemplar. Entonces, aunque ni Juana Grey ni su marido participaron en realidad en esta rebelión, pues decidió también ejecutarlos porque representaban una amenaza demasiado grande para su reinado. Y en cuanto a Isabel, fue encerrada durante una época en la Torre de Londres, porque no se acabó de encontrar las pruebas de su implicación en esta rebelión. El 6 de marzo de 1554 se celebró el matrimonio por poderes entre María I y Felipe. Se casaron el 25 de julio de 1554, pocos días antes de la llegada del príncipe a Inglaterra. Hay que decir que se llevaban 11 años
Felipe tenía 26 y eso, pues evidentemente, en la época pues fue objeto de muchas burlas, ¿no? Sobre todo en la representación de María Tudor en España se insistirá mucho en esta diferencia de edad entre Felipe y María Tudor. También se publicaron muchas relaciones de sucesos, más de 20 en toda Europa, escritas pues, en inglés, español, italiano, latín, alemán, neerlandés, ¿no? que muestran una visión muy positiva en general de esta reina, de su acceso al trono, de su matrimonio con Felipe, y se presenta pues, la imagen de felicidad de los recién casados. Y tras el matrimonio, distintos textos católicos también ¿no? se publicarían defendiendo este enlace. Cuando también piensan que María Tudor está embarazada, pues lo mismo, ¿no? Encontramos también toda una serie de textos que acogen el embarazo de la reina como un signo providencial. Sin embargo, la reputación de María Tudor se va degradando por el miedo que provocaba su matrimonio y también por sus políticas religiosas, dado que ya empieza a restaurar el catolicismo en Inglaterra. Y hay que pensar que la sociedad estaba muy dividida en cuanto a la cuestión religiosa. Entonces encontraremos textos apoyando a María y, al contrario, muchos textos también, sobre todo de exiliados, que he puesto unos cuantos títulos, exiliados que escribían, exiliados protestantes, que escribían muchos textos en contra de María Tudor, en contra del matrimonio con Felipe, y todos estos textos se difundieron también en Inglaterra ilegalmente. En algunos, María aparece como una mujer promiscua, que ha tenido muchísimos amantes. Otros, en cambio, la critican por estar sometida a su marido español, que la engaña, y también por no ser capaz de concebir hijos, ¿no? Porque cuando se ve que María, aunque pensaban que estaba embarazada, finalmente pues no lo estaba, pues entonces la critican por no ser capaz de tener hijos. Los franceses también llevarán a cabo en Inglaterra toda una propaganda anticatólica y antiespañola. Entonces, tras ponerse en práctica las políticas religiosas de María y la quema de muchos protestantes, el tono de estos textos se hace todavía más duro. María ya no aparece como una víctima sometida a Felipe, sino como un monstruo cruel y tiránico. Según el exiliado Bartholomew Traheron, María era despreciable, cruel, sanguinaria, obstinada, furiosa, astuta, carente de honestidad, carente de cualquier virtud. Las citas las he traducido yo, son traducciones mías, he trabajado con los documentos originales. Uno de los textos más conocidos es sin duda el del exiliado John Knox. Knox, de 1558. Knox se dio cuenta de que muchas mujeres habían alcanzado puestos de poder y eso le daba mucho miedo. Según él, era algo muy peligroso y puso como ejemplo la lamentable situación en Inglaterra bajo María Tudor. Habla del gobierno abominable de una mujer malvada. Le parecía que era su deber advertir a los ingleses de que Dios consideraba como una abominación que las mujeres ocuparan puestos de poder. Según Knox, las mujeres estaban incapacitadas para ocupar puestos de poder tanto mentalmente como espiritualmente y emocionalmente, ¿no? Nos dice: la naturaleza las pintaba como débiles, frágiles, impacientes, débiles y tontas. Y la experiencia las ha declarado inconstantes, variables, crueles. María Tudor murió el 17 de noviembre de 1558, a los 42 años, sin haber conseguido, por tanto, dar a luz, dado que, aunque se creyó que, y los médicos también lo creyeron, que se había quedado embarazada en 2 ocasiones, pues se trató de falsos embarazos, no estaba embarazada en realidad, por lo que murió sin herederos y le sucedió en el trono su hermanastra Isabel. A partir de la muerte de María Tudor, muchísimos textos recordarán a los 300 protestantes asesinados durante su reinado y los convertirán en mártires.
Toda la propaganda protestante tratará de desacreditar el reinado de María y progresivamente se va forjando esa imagen, ¿no?, de una María cruel, tiránica, fanática, que se opone en todo a la que ahora aparece como la salvadora del reino, Isabel I de Inglaterra. Entonces empezó a insistir en esta oposición entre las dos reinas. El recuerdo del matrimonio de María fue manipulado, muy manipulado durante todo el reinado de Isabel, especialmente en los momentos de mayor inseguridad política. Entonces, cuando se piensa que a lo mejor Isabel pues, se va a casar con un extranjero, inmediatamente encontramos toda una serie de textos, ¿no?, para avisar, ¿no?, de los peligros de casarse con un extranjero, y pues, se pone el ejemplo de María Tudor. Entonces María se convirtió en una traidora, la que había traicionado a Inglaterra, la que había dejado Inglaterra en las manos de los españoles, mientras que Isabel sería, al contrario, la que había salvado al reino de los españoles y de Felipe, sobre todo tras la derrota de la Armada Invencible. Como explica William Robinson, cuando María de Inglaterra contrajo matrimonio con Felipe de España, se casó involuntariamente con la leyenda negra, ¿no? Toda la leyenda negra, toda esta tradición historiográfica que desde el siglo XVI pues, ha demonizado a la España católica e imperial. Entonces, a medida que Inglaterra prosigue ese camino protestante durante el reinado de Isabel, el catolicismo se convirtió en el gran enemigo, que se hizo pues, más amenazador, además, por su relación con España. Entonces, digamos que María Tudor pues, tenía todos los ingredientes que necesitaba, ¿no?, la propaganda realmente protestante de Isabel. Era primero una mujer católica que se había casado con un español. Como explica María Jesús Pérez Martín, el gobierno de Isabel combatirá la imagen, ¿no?, de María, buscará todas las acusaciones posibles contra María para desacreditarla, mientras que se aprovechará, y esto también es interesante, se aprovechará de las innovaciones administrativas, financieras y de defensa del reinado anterior. Es decir, las cosas positivas que hizo María, Isabel las aprovechará, sin decir que, ¿no?, que está imitando lo que hizo su hermanastra, pero en cambio lo que va a ensalzar pues, son todas las cosas negativas del reinado de esta. Por otra parte, muchos textos, como hemos dicho, convertirán a los protestantes asesinados por María en mártires. El más conocido es el de John Foxe, de 1563, en el que se documenta la muerte de los mártires protestantes asesinados durante el reinado de María. Entonces, este libro es el que ha tenido, sin duda alguna, un mayor impacto en la representación de María Tudor. Muchos historiadores, de hecho, se basaron en este libro para describir su reinado. Y en la época isabelina hasta se ordenó comprar este libro y exponerlo en todas las iglesias parroquiales como recordatorio, ¿no?, de los peligros de dejar gobernar a un monarca católico. Hoy en día los historiadores han mostrado que esta obra no es para nada una fuente fidedigna, pero aún así es la obra que más influencia ha tenido en la representación de María Tudor. Foxe aquí humanizaba, ¿no?, a los mártires protestantes, nos daba muchísimos detalles sobre sus vidas ejemplares, sobre la agonía que habían padecido, ¿no?, al ser quemados vivos, y entonces, claro, se trata de un libro que forjará una imagen muy negativa que asentará realmente la base para esa etiqueta de Bloody Mary, ¿no?, María la Sangrienta, María la Sanguinaria, que predominará en los siglos posteriores, que en realidad es una etiqueta del siglo XVII y que se difundirá todavía más en el siglo XIX. En el siglo XVII encontramos muchas obras de teatro, pues esto es solamente un ejemplo, muchas obras de teatro que evocan también la situación, la historia de María Tudor. Aquí, como vemos, The Famous History of Sir Thomas Wyatt, de Thomas Dekker John Wells, representada en 1602 y publicada en 1607, se presenta a María como una fanática religiosa. De hecho, se la compara frecuentemente con una monja.
Parece una monarca cuestionable que se acerca demasiado a España y que traiciona su reino enamorándose locamente de Felipe con tan solo ver su retrato, ¿no? Aquí no se enamora de Felipe, sino que se enamora de un retrato, lo cual la ridiculiza todavía más. De hecho, el personaje de María no aparece casi en la obra. Y esto es algo que se generaliza y que cada vez más encontramos en los textos en los que aparece. Es decir, las obras no se van a centrar en María Tudor, se centran en las personas que la rodearon, o bien en sus víctimas, o bien pues, en su padre o en su hermana. ¿De acuerdo? Pero no se suelen centrar en María Tudor. Y aquí entonces, ¿en quién se centra? Como vemos, Thomas Wyatt. Recordemos, Thomas Wyatt era el que había intentado rebelarse contra el matrimonio de María Tudor, el que había intentado derrocar a María y sustituirla por Isabel. Aquí Thomas Wyatt aparece como un héroe, ¿no? Como un héroe que intentó salvar al pueblo de Inglaterra, ¿no? De María la fanática, María la cruel, ¿no? Otras víctimas que aparecen en la obra, Juana Grey. Juana Grey, a pesar de haber intentado arrebatarle la corona a María Tudor, ¿no? Aparecerá como la gran víctima de María en todas las obras. Todas nos dicen que María fue muy cruel, porque es verdad, la ejecutó en un momento en el que, el momento de la revuelta de Thomas Wyatt, en la que Juana no había participado, ¿no? Entonces, debido a esto, todos los textos la presentarán como la gran víctima de una María cruel y sanguinaria. Y, de hecho, en el siglo XVII encontramos muchas obras que se centran en el personaje de Juana. Y en el siglo XVIII incluso poemas también centrados en Juana Grey. En el siglo XVII también encontramos muchos textos, igual cuando necesitan, cuando hay algún momento de inseguridad política y necesitan cambiar, ¿no? Alguna cosa de la situación. Por ejemplo, cuando se intenta negociar un matrimonio entre el futuro Carlos I y la infanta española, volvemos a encontrar textos avisando, ¿no? De los peligros de un matrimonio con una española, y se pone el ejemplo de María Tudor. Y al final del siglo también, cuando existe la posibilidad, ¿no? De que suba al trono un católico, igual encontramos muchos textos en los que se utiliza a María como un recurso político para oponerse, ¿no? a cualquier monarca católico. Entonces vemos como ya en el siglo XVII se estaba forjando esta imagen de una María cruel, fanática, vengativa, y lo encontraremos también en Francia en el siglo XIX. Víctor Hugo escribirá Marie Tudor en 1833, trata de una obra de juventud, ¿no? de Víctor Hugo. Y aquí en esta obra es muy interesante porque Víctor Hugo no se interesa tanto por la historia de Inglaterra. Lo que quiere es mostrar una reina cruel, déspota, y entonces evidentemente qué mejor personaje que María Tudor. Recordemos que el siglo XIX en Francia pues es un siglo particularmente misógino, el que desarrolla mucho el estereotipo además de la histérica, ¿no? De la mujer histérica, y es lo que vamos a encontrar un poquito en esta obra, ¿no? La acción además es anterior al matrimonio con Felipe. Nos presenta una María Tudor que ya se ha prometido con Felipe pero que todavía no se ha casado, y Hugo la presenta como una mujer enferma que ha tenido muchísimos amantes, muchos favoritos, y que lo único que piensa es en el amor, que desatiende totalmente a su pueblo y está cegada completamente por el amor que siente hacia sus favoritos, ¿no? Entonces, aquí el embajador imperial, Simon Renard, aparece como un hombre astuto, calculador, que se ha propuesto acabar con el favorito de la reina. Y Simon Renard nos dice: cuando gobierna una mujer, gobierna el capricho. Entonces, la política ya no es una cuestión de cálculo, sino de azar. Ya no se puede contar con nada. El hoy ya no conduce, lógicamente, al mañana. Los negocios ya no se juegan al ajedrez, sino a las cartas. Entonces, aquí vemos cómo utiliza María Tudor para cuestionar, ¿no? la capacidad
de una mujer para estar al poder. La reina en esta obra se entera de que su favorito, ¿no? su amante, la ha engañado con otra y entonces se vuelve loca. Quiere matarlo, después cambia de opinión y quiere salvarlo. Un personaje llega a decir: la reina está loca, no sabe lo que quiere, no podemos contar con nada, es una mujer. La propia María Tudor, en un momento dado, señala así: todos los días dejo para mañana la ejecución de Fabiani, porque soy mujer, porque soy débil, porque estoy loca, porque amo a este hombre. ¿No? Entonces vemos cómo se utiliza realmente esa imagen, ¿no?, de María Tudor cruel, pues para cuestionar la capacidad de las mujeres para ocupar puestos de poder, ¿no?, una vez más. En realidad el mito de María la Sangrienta, tal y como lo conocemos hoy en día, se difundió en Inglaterra sobre todo en el siglo XIX a través de historiadores como Pollard o Froude. Froude, de 1856, dice que el reinado de María Tudor fue una tragedia, en la que la reina fue guiada por la histeria. Evidentemente, en el siglo XIX pues, habla mucho de la histeria de las mujeres. Entonces, pues Froude lo que dice es que María acabó histérica debido a todo el sufrimiento que había pasado, debido al comportamiento de Felipe, que no la quería, que la abandona. Y entonces establece una relación directa entre la violencia creciente de María, la persecución de los protestantes, ¿no?, y sus sentimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alfred Lord Tennyson en Queen Mary en 1875 pues se inspiró de esta representación, la representación de María que aparece en la obra de Froude, ¿no?, para escribir pues, la obra de Queen Mary, en la que María aparece como una figura trágica. Al principio de la obra sí que aparece como una mujer aclamada, una reina aclamada por su pueblo, compasiva. El matrimonio de Felipe y la influencia española es clave, según esta obra, para la transformación de María Tudor. Entonces, una vez que se casa con Felipe, empieza a volverse loca. Besa las imágenes de Felipe. El texto además insiste muchísimo en los orígenes españoles de María Tudor. Ella misma en la obra afirma: mi buena madre, que en paz descanse, vino de España y yo me siento española, tanto por cómo soy como por mis gustos. En esta obra, el embajador Gonard, que también aparece, pues, es el que la anima a castigar a aquellos que se oponen a ella. Entonces vemos cómo, según esta obra, es por la influencia española por la que persiguió a los protestantes. Es una reina débil, enferma, marcada por los sentimientos, y con la indiferencia creciente de Felipe, pues María se muestra más cruel y alienta las ejecuciones. En un momento dado, María en esta obra se lamenta de que el pueblo de Inglaterra no la quiere, y entonces Felipe le contesta: pues quema a más gente, y ella le dice: lo haré, y entonces te quedarás, ¿no? Entonces establece una relación directa, ¿no? Sí que está sometida completamente a Felipe, y es por culpa, ¿no?, de esa influencia por lo que quema a los protestantes. Pero Tennyson, por lo menos, pues, la describe al principio positivamente, ¿no? Nos muestra cómo pues, el pueblo sí que estaba contento cuando subió al trono, y la describe como una figura trágica. Charles Dickens, en su A Child's History of England, había sido más duro. Cuando evoca la coronación de María, la describe como una reina de 37 años, bajita, delgada, la cara arrugada, que tenía gran afición por las viejas costumbres, sin mucho sentido, y la critica duramente por haber mandado ejecutar a Juana Grey y a numerosos protestantes. La presenta como una mujer casada con un hombre que no la quiere, que se burla de ella, y se alegra de la muerte de María Tudor. Nos dice: había una fiebre fuerte en Inglaterra en ese momento, y me alegra escribir que la reina la contrajo, y llegó la hora de su muerte. Como Bloody Queen Mary, esta mujer se ha hecho famosa, y como Bloody Queen Mary siempre será justamente recordada con horror y odio en Gran Bretaña. Cansado
de las barbaridades del reinado de María, el pueblo miraba con esperanza y alegría a la nueva soberana. La nación parecía despertar de un horrible sueño, y el cielo, tanto tiempo oculto por el humo de los fuegos que asaban a hombres y mujeres hasta la muerte, parecía brillar una vez más, ¿no? Entonces, de nuevo vemos cómo Isabel aparece como la salvadora del reino. A principios del siglo XX encontramos otros historiadores que siguen repitiendo toda esta versión de la historia. Por ejemplo, Pollard, influenciado por la obra de Freud, afirmaba que la esterilidad era lo que había caracterizado el reinado de María Tudor. Esterilidad tanto a nivel personal, porque no había conseguido tener hijos, y esterilidad también porque no hizo progresar a Inglaterra. Y es una imagen que encontraremos frecuentemente en las obras de los historiadores del siglo XX. Otro historiador, por ejemplo, Stanley Bindoff, describe el reinado de María de la siguiente forma: en bancarrota política, empobrecida espiritualmente, anárquica económicamente y enervada intelectualmente, la Inglaterra mariana esperaba el día de su liberación. En 1977, lo mismo, Geoffrey Elton la describe como arrogante, resuelta, intolerante, testaruda, desconfiada y bastante estúpida. Y en su biografía de 1992 los describe a María como la reina sangrienta, la histérica y vengativa, ¿no? Entonces encontramos toda una corriente historiográfica, tanto en el XIX como en el siglo XX, que refuerza un poco esta visión de María Tudor. Recientemente, sin embargo, muchos historiadores han intentado rehabilitar la figura de María Tudor y han cuestionado algunas de las afirmaciones repetidas a lo largo de la historia sobre ella. Han destacado, por ejemplo, pues, la popularidad que tenía María Tudor durante su reinado, su habilidad retórica. La han presentado como una reina que estableció muchos precedentes para las monarcas posteriores. Y muestran también cómo tuvo que hacer frente con coraje a muchos obstáculos, cómo tomó muchas medidas acertadas, como la reforma monetaria, la apertura de nuevos mercados en el exterior, subrayan el importante legado que dejó a Isabel. Y Alexander Sampson, por ejemplo, ha cuestionado incluso la infelicidad de María Tudor en su matrimonio, diciendo que, bueno, que los matrimonios en esa época no dejaban de ser pues alianzas políticas, ¿no? Y no se esperaba en realidad pues, que hubiera amor dentro del matrimonio. Muchos historiadores han cuestionado esa imagen de María histérica, de María la loca, mostrando cómo incluso al final de su reinado estaba bastante lúcida. Destacan su labor como mecenas, como una humanista capaz de dialogar pues, con los grandes intelectuales de la época, y la presentan, por lo tanto, pues, como una persona inteligente, pragmática, trabajadora, capaz de hablar distintas lenguas, moderada, etc., ¿no? Entonces, hoy en día sí que encontramos, a nivel historiográfico, una revisión, ¿no? Bastante profunda del reinado de María Tudor, ¿no? Con todavía mucho debate sobre algunos aspectos de su reinado, pero por lo menos está revisando ¿no? todo su reinado desde el punto de vista de la historia. A pesar de esta revisión de la figura de María Tudor que encontramos, ¿no? En los estudios historiográficos, en literatura seguimos encontrando a Bloody Mary. Como ha mostrado Stephanie Russo, en la novela histórica contemporánea se la sigue presentando como una fanática religiosa, sigue apareciendo como una tirana o como una víctima trágica, y en ambos casos pues, su reinado aparece como un fracaso total. Se insiste siempre en el amor tan profundo, ¿no? que sentía hacia Felipe, en la indiferencia de este, y por supuesto retoman incluso algunos episodios directamente de la obra de John Fox, de Fox, ¿no? en su libro de Mártires protestantes. Y Juana Grey aparece como la gran víctima en todas estas obras. Hay algunas que sí que intentan presentar a María de una forma más humana. Por ejemplo, Philippa Gregory en The Queen's Fool de 2003 presenta a María como una figura bondadosa al principio, pero que acaba siendo cruel, intolerante, de nuevo, debido al amor no correspondido,
y al no haber conseguido tener hijos. Al principio de la obra, la descripción de María Tudor es bastante positiva. De hecho, María aparece como una mujer decidida, valiente, capaz de recuperar el trono, ¿no?, de Inglaterra, que le había sido arrebatado. Y es muy interesante porque aquí la narración sí que hace referencia a la violencia que ya existía bajo Eduardo VI, ¿no? Se nos habla de los sacerdotes que se habían quemado en la hoguera al intentar establecer el protestantismo. María Tudor, tras subir al trono, quiere restablecer el catolicismo, necesita un hijo que pueda heredar el trono para que éste no vaya a manos de Isabel. Es decir, que aquí en esta obra el matrimonio sí que aparece como una alianza política. Entonces, pues hasta aquí sí que podríamos pensar que la novela modifica bastante la representación tradicional de María Tudor. Sin embargo, la narración muestra cómo, tras ya haber decidido casarse, ¿no?, por esa alianza política, la reina se enamora perdidamente de Felipe al ver su retrato. Entonces volvemos a partir de aquí al mito, pues, de María la Trágica, María la Sangrienta, ¿no?, el amor que la reina siente hacia Felipe, el fracaso del embarazo la conducen a la locura y la reina se convierte, pues, en una persona fanática, cruel, ¿no?, que dice: salvaré a este país del pecado, que cueste una vida y otra, tenemos que volver a Dios y deshacernos de la herejía, y si hacen falta una docena de fuegos, si hacen falta 100 fuegos, los haremos. Al final de la novela, María aparece, cito, como una mujer trastornada por la pasión que siente hacia Felipe, quien no solo la abandona, sino que además le pide matrimonio a Isabel, a pesar de seguir estando casado con María. Las muertes de los protestantes en la hoguera, entonces, evidentemente se intensifican, ¿no? Y al final de la obra, frente a una María ya envejecida, por tanto sufrimiento, aparece la figura radiante de Isabel, que era una princesa de cuento de hadas, hermosa, poderosa, voluntariosa, infalible. La subida al trono de Isabel aparece, por lo tanto, como una liberación, y el final de la obra deja claro que Isabel será una reina mucho mejor para Inglaterra. De la misma manera, en la novela de Julian Lee, Homodos Doce, de 2009, María aparece como una figura trágica marcada por los acontecimientos de su vida que acaban haciendo de ella una persona cruel, ¿no? Aunque aquí sí que vemos un intento de nuevo por rehabilitar la figura de María, y al principio de la novela es muy interesante porque al principio de la novela unas niñas de hoy en día juegan delante de un espejo, porque existe una leyenda que dice que si te pones delante de un espejo y dices varias veces Bloody Mary, se te aparecerá en el espejo el fantasma de María Tudor, ¿no? Entonces, pues unas niñas de hoy en día juegan a ese juego delante del espejo, repiten varias veces María Tudor, y una de ellas, María Tudor no, Bloody Mary, no, repiten varias veces Bloody Mary, y una de ellas explica a las demás quién era María Tudor, y dice: era como una antigua reina malvada, ejecutó a un montón de gente, era realmente horrible, y los quemaba en la hoguera, vivos, los quemaba vivos, era muy, muy fea y parecía una bruja vieja y desagradable, y estaba loca, iba por ahí gritando que les corten la cabeza. Entonces, esto es muy interesante porque vemos hoy en día, ¿no?, cuál es la representación a nivel popular, la idea que se tiene a nivel popular de María Tudor. En esta obra, cuando las niñas se duermen, el fantasma de María Tudor sale del espejo y cuenta su verdadera historia, afirmando que el apelativo de Bloody Mary era injusto e inmerecido. Dice: me llaman Bloody Mary, un apelativo que aborrezco. Mi nombre ha sido manchado, pintado con pincel negro por mis enemigos. Durante cientos de años me han llamado así: sangrienta, tirana, historia de pocos hechos y larga agenda. Lim, como Philippa Gregory, intenta rehabilitar en cierto modo la figura de María Tudor, hacerla más humana, explicando y justificando su evolución. Sin embargo, María sigue apareciendo, pues, como una víctima, ¿no?, de todo lo que le ha sucedido a lo largo de la vida. De nuevo se insiste en que María se enamora perdidamente de Felipe en cuanto ve el retrato, ¿no?, el famoso retrato de su prometido. Y aquí, contrariamente a otras descripciones de Felipe,
sí que aparece como un hombre más dulce, ¿no? Es dulce con ella, aunque también le va exigiendo más poder, y al ella no concedérselo se vuelve más distante y tras el falso embarazo pues se aleja de ella y tiene muchas aventuras con otras mujeres. Sí que se hace referencia también a las ejecuciones de católicos bajo el reinado de Enrique VIII y también se destacan las atrocidades cometidas bajo Eduardo VI, ¿no? Es decir, que ambas novelas muestran cómo la violencia no fue algo exclusivo del reinado de María Tudor. Y en esta novela, además, la decisión de quemar a los protestantes no se justifica, pero se explica. En esta novela, los protestantes incendian una iglesia llena de católicos y entonces, pues, cuando María Tudor se entera de esto, decide empezar a quemar protestantes, ¿no? Entonces, aquí no aparece como una decisión basada en la sumisión, ¿no? Basada en lo que le dice Felipe, sino como una venganza por la acción de los protestantes. De hecho, aquí se muestra cómo Felipe y los españoles aconsejan a María que no persiga a los protestantes y es ella la que decide seguir con las muertes. Por supuesto, se evoca pues, el horror de las muertes, ¿no? Y al final de la obra, María, digamos que se aleja de esa imagen de una María sometida a su esposo español, pero se acerca de nuevo a la idea de una María fanática, ¿no? Que sufre al verse abandonada por Felipe. Al final Isabel aparece de nuevo como la salvadora del reino, ¿no? La reina Isabel había sido la encargada de traer la paz y la prosperidad a su reino, agotado por una generación de muerte, destrucción y pobreza. Pero por lo menos en estas dos novelas sí que vemos un intento de rehabilitar un poco el recuerdo que se tiene de María Tudor, ¿no? Que al final pues encontremos de nuevo pues, María fanática y cruel. En otras novelas, sin embargo, el mito de Bloody Mary está mucho más presente. En la obra de Susanna Dunn, The Queen's Sorrow, que se tradujo al español bajo el título de La tristeza de la reina, Susanna Dunn presenta a una María constantemente abandonada, primero por su padre, después por su esposo. La presenta como una mujer diminuta, miope, tiene la piel seca, los ojos pequeños e incoloros y hasta los vestidos que usa son anticuados y le quedan fatal. Se nos dice que su cara era plebeya y hablaba como una plebeya. La historia, más que en las tragedias sufridas por María, se centra en la presencia española. De hecho, aquí María no aparece prácticamente en la obra, aparece muy, muy poco. Y lo que se nos muestra es cómo ese matrimonio pues, fue muy impopular en Inglaterra y cómo las muertes de los protestantes fueron por culpa de los españoles, una idea que muchos historiadores hoy en día pues, han desmentido. Se insiste también en la muerte atroz, ¿no? de los protestantes, y de nuevo la novela destaca la crueldad de la reina y la asocia con su infertilidad. Como hemos visto, todas las novelas tienden a comparar a María y a Isabel. Y esto se hace más evidente en la novela de Emily Purdy, Mary and Elizabeth, de 2011. Aquí María tanto María como Isabel cuentan sus vidas de forma alternada y progresivamente el lector va viendo cómo María es una fanática religiosa que se enamora perdidamente de Felipe, mientras que Isabel es mucho más sensata y fuerte. Se explica el sufrimiento que María pasó de niña y cómo eso la marcó también físicamente. De hecho, se le empieza a caer el pelo, empieza a tener canas, tiene dolores abdominales, migrañas, le duelen los dientes y le tienen que quitar varios dientes, lo que también marca su cara, su forma de sonreír. Cuando María sube al trono y entra toda la procesión a Londres, pues la gente parece aclamar más a Isabel que a María, ¿no? De Isabel, pues dicen, no tiene sangre española, es toda Tudor. En esta novela encontramos también el personaje de Simón Renard, el embajador imperial, que le trae un regalo de parte de Carlos V, el famoso retrato de su hijo, y entonces Simón Renard le dice que el emperador le ofrece la mano de su hijo en matrimonio. María, por supuesto, se enamora locamente del retrato y Simón Renard le dice que Felipe es muy virtuoso, que ya está enamoradísimo de ella por todas las cosas buenas que ha oído, ¿no? Decir de ella, y entonces María parece como muy crédula, fácilmente manipulable, y Simón Renard le dice que
Felipe solo vendrá a Inglaterra si ejecuta a Juana Grey. Entonces, de nuevo, la crueldad de María parece causada por su sometimiento a España. La narración muestra cómo el pueblo se opone al matrimonio, pero María, obstinada, quiere casarse con él, parece cegada por amor, se pasa horas y horas mirando el retrato de Felipe, ¿no? Entonces su amor por Felipe parece completamente ridiculizado. Y cuando ve a Felipe por primera vez, María le dice: seré tu esclava. Felipe en esta obra es seco, violento, es cruel, muy violento con ella en la cama, dándole órdenes, humillándola, le exige obediencia, dado que ella es su mujer, pues eso incluye hacer todo lo que él diga, tanto a nivel sexual como a nivel político. A pesar de ello, ella sigue locamente enamorada de él. Ella dice: Felipe siempre supo que era lo correcto y apropiado. Él realmente era mi torre de fortaleza y sabía que estaría perdida sin él. En esta novela, al final de la novela, Felipe intenta tener una aventura con Isabel, la besa a la fuerza, le pide matrimonio y esta, al contrario que María, es astuta, no se deja engañar y se dice a sí misma: no eres mi amo ni el amo de Inglaterra y nunca lo serás. Entonces vemos como incluso en esta novela de 2011 pues, no solo se conservan, ¿no?, esos estereotipos y esa representación de María Tudor, sino que además se insiste también en la representación de Isabel, ¿no?, como una mujer, pues, modelo de sensatez, mientras que María es todo lo contrario, ¿no?, es realmente acaba completamente loca. Y de hecho en el epílogo de la novela la autora describe a Isabel como la monarca más grande que Inglaterra haya conocido. Como explica Stephanie Russo, sorprende mucho que la novela histórica contemporánea no haya incorporado más toda la revisión que se está haciendo y que han hecho los historiadores en los últimos años, ¿no? Parece que, al contrario, siga transmitiendo los mismos estereotipos sobre esta figura en lugar de mostrar más pues, su inteligencia o a lo mejor la habilidad que tenía en las negociaciones, ¿no?, políticas. Parece que cada vez más la representación que nos dan los historiadores y la representación que se da a nivel popular, ¿no?, pues, se oponen cada vez más. Y vemos esto incluso en la literatura infantil. He mencionado en el siglo XIX el ejemplo de Charles Dickens, ¿no?, de su Child's History of England. Pues vemos aquí un ejemplo de un cuento escrito para niños de 2003 que se volvió a reeditar en 2016, The Maid, the Witch and the Cruel Queen. Entonces, evidentemente, María Tudor aparece aquí como la reina cruel, ¿no?, la reina cruel del cuento. Este cuento muestra el momento en el que los habitantes de un pueblo se enteran de que va a venir la reina María y, como no van mucho a misa, pues tienen miedo de lo que puede hacerles y entonces deciden pues quemar a una bruja para que la reina esté contenta con ellos cuando pase por allí. Y a partir de ahí pues pasa toda una serie de cosas, ¿no? Es un libro de niños que trata el tema con humor, pero que sigue describiendo a María como la reina cruel, ¿no? Y tras el cuento, el autor ha añadido una sección titulada La terrible verdad, en la que explica que María Tudor quemó a 300 personas y que la gente de Inglaterra aprendió a odiarla y a llamarla Bloody Mary. Y aquí he puesto una captura de pantalla para un poco mostrar cómo se ha interiorizado totalmente a nivel popular esta etiqueta de Bloody Mary. Esto es una captura de pantalla de un buscador en el que se pueden localizar las obras de Terry Deary, ¿no?, e incluso comprar, porque tiene toda una saga, ¿no?, de cuentos para niños sobre los Tudor, ¿no? Y entonces encontramos aquí los distintos monarcas: Enrique VII, Enrique VIII, Bloody Mary y Isabel I. O sea, no tiene derecho al título de María I directamente, ¿no? Aparece aquí como Bloody Mary. Aunque los demás, como hemos visto, los demás monarcas pues también ejecutaron a muchísima gente, ¿no? Pero la que se queda como Bloody Mary es María Tudor. De hecho, a pesar de toda esta corriente revisionista que encontramos a nivel histórico, seguimos encontrando, entonces, como vemos, en la literatura, en la cultura popular, la imagen de María como reina sangrienta. La atracción turística de Londres, London Dungeon, que estrenó en 2010 un espectáculo
una sección nueva dedicada a María Tudor, titulada Bloody Mary Killer Queen, es decir, María la Sangrienta, la Reina Asesina, en la que se seleccionaban algunos miembros del público que representaban a los herejes y se fingía que se los quemaba, ¿no?, usando pues, efectos de humo. Y de hecho la campaña publicitaria pues, que se puso en el metro de Londres presentaba una imagen de María Tudor que se giraba y su cara pues, se convertía en zombie. Y tuvieron que retirarla porque la imagen asustaba a los niños. Entonces, para mostrar un poquito cómo este mito, ¿no?, sigue muy presente en nuestros días, y ese intento de rehabilitar la figura de María Tudor a nivel historiográfico, pues a nivel popular todavía no ha tenido, ¿no?, todavía no ha llegado, digamos que a nivel popular. De hecho, incluso a nivel historiográfico, los historiadores también, todavía existe muchísimo debate, ¿no?, sobre muchos aspectos del reino de María Tudor, sobre los que los historiadores no se ponen de acuerdo. Y en este sentido, Alexander Sampson ha puesto de relieve la dificultad que conlleva cualquier investigación seria sobre el reinado de María Tudor. Más allá de los prejuicios, ¿no?, prejuicios porque era mujer, porque era católica, porque influencia o no de España, ¿no?, porque su marido era español, más allá de todos estos prejuicios que hacen que haya que tomar, ¿no?, con cautela cualquier afirmación, la documentación sobre este periodo se encuentra no solo dispersa en distintas bibliotecas europeas, sino también escrita en lenguas diferentes, lo que ha dificultado muchísimo la labor de los historiadores. Sampson ha destacado que muchas veces los historiadores ingleses se han basado en traducciones o en resúmenes de documentos que no se tradujeron bien y que en ocasiones asentaron la base de importantes equívocos históricos. Esto muestra la importancia de volver al archivo, ¿no?, de volver a los documentos originales para poder verdaderamente conocer a María Tudor y no solamente hacer esa labor historiográfica, sino después también la importancia de hacer una labor de divulgación, ¿no?, de difundir todos esos descubrimientos para que se conozcan más también a nivel popular. Para que así podamos un poco conocer mejor estas figuras históricas. Muchas gracias.